Y Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, y no vivan como vive el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Haya en ustedes una transformación. Y la palabra transformar, como la hemos visto durante estos domingos y todos estos días que hemos estado compartiendo, significa cambiar de forma. Es cambiar la esencia de algo, la sustancia, la naturaleza de algo, es producir algo mediante la transformación. Y la palabra más exacta que podríamos usar al momento de separar el prefijo es cambio de posición para tomar otra forma. Trasladar, forma, formar. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, que para el cambio para la transformación es necesario el cambio de posición. Esto es a manera de introducción y lo voy a estar constantemente repasando para que usted también lo vaya afirmando. Entonces no se puede transformar lo que no se ha cambiado de posición. Y esto está muy claro en la Escritura y en lo que queremos conversar hoy. Y Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que nos está diciendo en Romanos es que no nos adaptemos al mundo porque tiene un sistema, tiene deseos, tiene todo lo que nos lleva y atrae del mundo es un sistema. Y ahora en Efesios nos está diciendo que debemos despojarnos de este mismo sistema porque está viciado, porque está corrupto. Eso es cuando hacemos el paralelismo de la palabra y la podemos interpretar. Nos está diciendo lo mismo de diferentes formas. Tenemos que despojarnos. Y la palabra despojar esencialmente, pero esencialmente cuando lo estrujamos es alejarse o renunciar a algo. Entonces, la relación que tiene el despojo con la transformación es absolutamente directa e imprescindible. O sea, no puede haber transformación si no hay un despojo. ¿Ok? Voy avanzando bien lento, pero no puede haber transformación sin despojo. O sea, no puede dejar de suceder el despojo para que haya una correcta y una completa transformación. La transformación es el fruto del traslado de una posición para tomar otra forma. O sea, el fruto, esto transformado es el fruto de un proceso de haber salido de un lugar para entrar en otro, ser trasladado de posición. Entonces, en medio de este traslado, para tomar una forma es que se produce el despojo. Lo vamos a ver y usted lo va a entender más claramente. Es en medio de este traslado de una posición a otra que debe acontecer el despojo. Que despojarse es alejarse o renunciar a lo pasado. O sea, si usted por el Espíritu, Dios le habló, usted fue convencido de que hay algo que dejar, eso se llama despojo. Cuando el Señor dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso es un despojo. Y Jesucristo cada vez que llamó también anunció el costo que tenía el ser un discípulo y por eso estamos hablando de esta profundidad. Muchos hablan de creer en el Señor Jesucristo y quiero decirle que la tierra está llena de creyentes pero muy poco poblada de discípulos porque el creyente es el que cree, el creyente es el que necesita un Dios que le conceda a él, que le supla a él, que le colabore a él en sus planes. Ese es un creyente. El discípulo es el que ha renunciado a todo, es el que no está buscando nada, el que no tiene deseos personales que no sean los que tiene el maestro. Por eso le digo, hay una gran diferencia entre el creyente y el discípulo. Y aún el discípulo tiene que ser elevado al momento de ya no ser como él, sino ser como su maestro. ¿Ok? Entonces, este es el proceso que estamos viviendo y que hoy día con mayor exactitud nos damos cuenta que no lo habíamos transitado.
Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el despojo para nosotros? Viene a ser despojarnos de todo lo que no tiene vida, de todo lo que no es vida. Debemos quitarnos de esas mezclas, un poquito de tiniebla y un poquito de Dios, un poquito de pecado y un poquito de santidad. Esas mezclas hablan de falta de despojo y de eso hoy tenemos mucho y nosotros aún debemos vivir ese despojo. Por eso no estamos hablando ni diciendo esto es así de un día para otro, pero todos quedan preguntándose cómo. En este cómo es cuando usted comienza por el Espíritu a recibir de qué tiene que despojarse. La semana pasada hablábamos del monito. ¿Se recuerda la historia del monito? El monito que no quería soltar la pelota y le costó la vida. Ese es un mono que no quiso despojarse de lo que le iba a causar la muerte. Y eso es lo que nosotros hoy día no podemos permitirnos. Amén. Entonces, este es un mensaje, lo que deben aportar a su vida es madurez, es que el Evangelio crezca en nosotros. Porque cuando nosotros hablamos de oír el Evangelio, pensamos que esa predicación de día domingo. El Evangelio tenemos que oírlo todos los días. El Evangelio es el que nos transforma, porque el Evangelio es la vida de Cristo. Entonces, fuimos llamados a cruzar, igual que Israel. Pero Dios siempre quiso relacionarse con el pueblo que estaba del otro lado. De hecho, hebreos tienen que ver los que han cruzado, los que son del otro lado. Entonces, cuando Dios habla con estos que son su pueblo, quiere relacionarse con ellos desde otra posición. Después va a entender, estoy solo ayudando, colaborando. Pero mire, cuando Israel entró en Egipto, entró en búsqueda de algo que necesitaban, pero hallaron comodidad en medio de Egipto y después se quedaron en Egipto y después fueron cautivos de Egipto. Y Dios, ¿qué es lo que está pidiendo de nosotros? Es que no descendamos a Egipto por ayuda, lo dice la Escritura, y nosotros seguimos viendo que el sistema, que este mundo, que sus formas son las que nos van a nosotros a perfeccionar. Y es de eso de lo que te tienes que despojar. ¿Por qué? Porque eso es muerte. Y se lo voy a explicar cómo funciona Egipto. Éxodo 3, versos 7 y 8 dice, luego el Señor le dice a Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, sacarlos de la esclavitud, sacarlos de las lágrimas, sacarlos de la aflicción, sacarlos de la amargura. ¿Se da cuenta Dios del cielo? Dice, tengo que sacarlos del lugar de aflicción para llevarlos. Dios nos dice, ahí voy a hacerle, ahí le voy a levantar una tierra, aunque tiene el poder. Dios nos dice, ahí los voy a multiplicar. Aquí no va, amorcito. ¿Vas a salir en cámara así? Gracias. Alcanzó, salió el brazo. Gracias, mi amor. Dios lo que está diciendo, veo la aflicción que están viviendo en Egipto, les voy a preparar un lugar para ustedes, los voy a sacar a una tierra diferente. Dios nos dice, los voy ahí, donde ustedes están, ahí. No, ustedes no son de ahí, les dice. Ustedes no son de ahí. Y muy parecido a lo que dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero atesoramos este mundo, nos gusta más este mundo. Amado, este mundo aflige. Este mundo aprisiona, este mundo esclaviza. Y es ahí donde tenemos que ver, y eso es lo que la gente no quiere dejar. Nos gusta vivir en esclavitud, nos gusta ser esclavos de las deudas, esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos del rencor. Quiero decirles que todo lo que te angustie es tipo y sombra de Egipto, un lugar de esclavitud. Y Dios de ahí quiere sacarte. Y Dios oye tu clamor. Cuando Dios lo saca, lo introduce y le dice, les voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y esto es tipo y sombra de lo que había de venir. Egipto, el mundo, la muerte, confusión, tiniebla. Canaán, la tierra prometida, leche y miel, bendición, Cristo. Había que trasladar al pueblo. ¿Cuál era la salida? Cruzar. ¿Recuerdan el mensaje? Cruzar es la única salida. Entonces, ¿qué tiene
la redención, cuando hablamos de que Él nos ha redimido, la redención está ligada a pagar sobre un esclavo. Mire, cuando hablamos de redención tiene que haber un esclavo. Hoy día la palabra redención para nosotros no tiene tanta connotación porque no vivimos en un mundo de esclavos. Pero cuando la escritura fue escrita, hablar de redención era hablar de un esclavo siendo libre. ¿Dónde estaba Israel? Esclavo en Egipto. ¿Qué tenía que hacer Dios? Redimirlos, sacarlos con brazos fuertes. ¿Dónde estábamos nosotros? Esclavos en el mundo. ¿Qué tenía que hacer Dios? Sacarnos con brazos fuertes. Esa redención la hizo el Señor. Entonces, el hombre, cuando peca, el hombre cuando cae en el Génesis, lo que hace es no solamente salir del propósito, no solamente salir de la vida de Cristo y no poder colaborar en su plan eterno, sino que ahora cae en esclavitud. Ahora el hombre es esclavo del pecado, es esclavo de la maldad y es usado literalmente por Satanás, el diablo. Ya no hay vida en él. Ahora este hombre que cayó está destituido. Este hombre está muerto. No es que a la gente mire, es muy bueno, solo le falta a Cristo. Le falta todo porque ese hombre está muerto. Es que tengo una mujer extraordinaria, solo que le falta a Cristo. Le falta todo, está muerto. Ay, pastor, mis hijos son hermosos hijos. Pero no quieren nada con el Señor. Aflíjase, mamá, papá, porque están muertos. Cuando Dios miró a Israel en Egipto, ¿qué es lo que vio? Vio la aflicción, vio el clamor, vio el llorar. Cuando Dios vea al mundo, lo ve en la misma condición. Pero Dios no puede operar en un lugar donde Él no está gobernando. Dios no va a operar ahí. Dios te sacará y te dirá, en esta posición yo opero. En esta posición yo opero. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque Dios no opera como nosotros. Tengo que seguir adelante. Dios no podía tratar con dos naturalezas. Dios trata solo con una. Y esto pasó en Edén. Esto pasa cuando el hombre se mueve de la posición. Dios le pregunta, ¿por qué te moviste? ¿Dónde estás hoy? ¿Por qué no estás donde yo te dejé? En la posición que te dejé, donde te creé, donde te di todo. Cuando Adán peca, sale de la posición correcta y cae en pecado. Por lo tanto, mire lo que dice la Escritura, que este hombre ya no puede vivir en la voluntad de Dios, ya no puede colaborar, ya no es parte del propósito. Lo que pasa es que ahora este hombre está destituido de la gloria de Dios. Vamos a ver en unos minutos más lo que quiere decir la Escritura cuando habla de la destitución. Por eso era necesaria la redención. La posición que el hombre pierde está en Génesis 3, cuando ya se ve que el hombre entra en una posición de muerte. Atento a lo que vamos a hablar en los próximos minutos. El hombre no solamente está en pecado, el hombre está en muerte. Y eso quiero que usted lo sepa. No es que las personas solamente les falta a Dios, están muertos. Necesitan con urgencia una acción de redención. Según Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mire. Todos los destituidos requieren, le es urgente una acción del cielo mediante la gracia para ser justificados. Pero mire lo que dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El condenado, el esclavo, tiene acceso a dos cosas maravillosas. La justificación y la redención. Te están pagando la deuda y te están sacando de esclavitud. Mire lo que dice la Biblia, lenguaje para todos, dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. El lenguaje sencillo dice, todos pecaron y por eso estamos lejos de Dios. Pero otra versión dice, todos pecaron y padecen necesidad de la gloria de Dios.
Hay una necesidad de la gloria de Dios y la padecen. ¿Por qué? Porque están muertos. Entonces, cuando Cristo aparece en la escena, no solo nos traslada de vida a muerte, nos traslada de la muerte a su vida. No te puso en una denominación, no te puso en una congregación, no te puso en una religión, te pone en su vida. Porque es ahí donde trata el Padre, es ahí donde opera el Padre, es ahí donde está la nueva naturaleza. No somos transformados cuando experimentamos los milagros. Israel vio los milagros en el desierto, vio, pero no hubo transformación en ellos. La transformación vino cuando una generación se despojó de todo lo que amaba de Egipto y se puso a ser y se permitió ser gobernado por la voluntad de Dios. No pidan milagros si no quiere ser transformado. ¿Para qué quiere un milagro de sanidad si va a seguir viviendo como que estuviera muerto? En este tiempo, cuando nos levantamos en intercesión, rogamos que la gente que está orando por un milagro lo reciba, pero para que su vida colabore a lo que Dios dijo. Lo que nos transforma realmente no son los milagros, iglesia. Lo que nos transforma es experimentar la cruz de Cristo. La cruz es este cruce que Dios nos está pidiendo, es este despojo que Dios nos está hablando y ese despojo que nos libera incluso de nosotros mismos. Somos peligrosos, hermano. ¿Qué se considera peligroso si no está crucificado? Somos altamente peligrosos. Fuimos liberados de Adán para entrar en Cristo, entonces podemos vivir a Cristo. Fuimos liberados de Egipto, iglesia, para entrar en Canaán. Fuimos librados de la muerte para entrar en la vida. Fuimos librados de la esclavitud para entrar a la libertad. Fuimos librados del pecado y de todos sus efectos, pero en Cristo. Por eso Dios te está diciendo: sal, pueblo mío, cruza, ven, sígueme, pasa la cruz. Levántate juntamente con Cristo y permite que esa crucifixión te afecte. Pero para eso se requiere un despojo. Fuimos liberados del pecado, pero para vivir a Cristo y dar como fruto a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva cultura. Y esta cultura es expresar a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, conocemos la voluntad del Padre, porque Cristo es la voluntad del Padre encarnada. Algunos de repente estamos orando: Señor, revélame tu voluntad, pero pídale que revele a Cristo y usted va a conocer la voluntad del Padre. Jesucristo vivió conforme a la voluntad del Padre, fue regido por la voluntad del Padre, en ningún momento renunció a la voluntad del Padre y Él sí, espero llegar en los minutos que me he propuesto, llegar al despojo que Él sí tuvo que tener. La nueva creación, la que pasa del otro lado, la que va a la cruz, la que renuncia, está sujeta a la voluntad del Padre. Debemos entender tú y yo que al momento de rendir nuestra vida a Cristo somos participantes, no hacemos uno con Él en su muerte, pero en su resurrección. Y esto quiero decir, los muertos no son parte de Cristo, porque Él es vida. Los muertos son muertos. Y no estoy hablando del muerto del cementerio, estoy hablando de aquellos que están destituidos de la gloria de Dios, aquellos que tienen necesidad de la gloria de Dios y no pueden alcanzarla porque no han decidido rendir su vida a Cristo. Esa oración de 5 minutos, rindo mi corazón, que también yo la hago, pero como un testimonio, quiero decirte, lamentablemente no te salva. Lo que te va a salvar es las decisiones que tomarás en torno a esa oración. Hace un tiempo atrás me tocó orar por una persona y lo llevaba a la oración de fe, a la confesión de fe, pero si esa persona no camina conforme a lo que declararon sus labios, siguen muertos. El éxito del Evangelio no se ve en cuántas declaraciones hacemos los domingos, cuántas personas pasan adelante. El éxito del Evangelio está medido en lo siguiente: ¿cuánto Cristo estamos encontrando en medio de las congregaciones? Ese es el avance del Evangelio. No puede dar la vida de Cristo a alguien que está muerto. No puede. Los muertos son todos aquellos que se quedaron del otro lado. ¿Usted se acuerda quiénes murieron cuando Israel salió?
¿Quiénes murieron ahogados? Los egipcios. Esos están muertos, esos no lograron llegar al otro lado. Porque los que están del otro lado son los que están vivos, no los que quedaron a mitad de camino, no los que venían en carruaje, no los que tenían sus caballos. Los que quedaron a mitad de camino están muertos. Los únicos que están vivos son los que cruzaron. Y quiero decirte que quizás hasta este punto has llegado y alcanzaste a cruzar. Pero aún en el desierto sirvió para depurar a Israel. Y los que entraron solo los correctos. Así que si estás oyendo esta palabra es porque Dios está tratando contigo. No te quedes a medio camino, iglesia. Aquellos que no están dispuestos a cruzar por amar más las cosas del mundo, quiero decirte que estás muerto y morirás eternamente. Los que no quieren renunciar porque aman más las tinieblas. Recuerde que Jesucristo dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Y sabe por qué no le recibieron? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es lo que el Señor hoy nos está ministrando. Sal de ahí, sal, ven, cruza. Estás siendo oprimido, estás llorando, hay aflicción, hay vacío, estás destituido de mi gloria. Sal de ahí, cruza conmigo, hazte uno conmigo, porque del otro lado de la cruz está la vida. Pero hay muchos que no quieren renunciar, hay muchos que no quieren dejar las cosas que lo están matando. Hay muchos que aman su vida más que la vida de Dios. El que no acepta el evangelio de la cruz no podrá crecer ni madurar en Cristo. ¿Por qué? Vuelvo a decir, está muerto. Está muerto. Para Dios está muerto. Y no es algo que digo yo. No es que hoy día me levanté cruzado, voy a dejar tirar este mensaje. Es lo que Pablo vio. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos, no tienen alcance, no pueden acceder a la gloria de Dios. ¿Cómo se resuelve? Y lo dice más abajo, mediante la justificación y la redención de Cristo. Ni siquiera es con este mensaje, es mediante la justificación y redención de Cristo que tenemos acceso a esa gloria. Wow. Este mensaje quizás no te va a aportar mucho almáticamente, no vas a quedar gritando ni remolineando, pero a tu espíritu le está aportando riqueza y tu espíritu está recibiendo confirmación y dice, yo estoy vivo, yo soy parte del proceso, Él está obrando en mí, yo estoy vivo. Como decía Gigi Ávila, alábale que Él vive. El evangelio de la cruz no es algo histórico, es algo eterno, es algo que debe tratarse todos los días de nuestras vidas. Cuán necesario no es el cambio, el traslado que Dios nos provee en Cristo. Cuán necesario es permitirnos transformar por el Espíritu Santo. No podemos ser transformados si seguimos viviendo en el Adán que fue desechado. Dios solo opera en Canaán, gloria a Dios. Dios solo opera en Cristo. Ahí el débil se hace fuerte. Ahí el que no tenía esperanza se llena de esperanza. Aquel que no tenía vida se llena de vida. Aquel que no tenía vigor se llena de vigor. Porque el ambiente, la naturaleza, la gloria está en Cristo. ¿Cómo puede colaborar un Adán, pastor? Muriendo, Adán, tu única colaboración. O cómo puede colaborar Miguel en esto. Miguel, lo único que tienes que hacer es morir, renuncia, deja de lado esa vida, despójate. Y así Cristo será levantado. Quiero decirte en esta mañana, para todos los que están en Cristo hay esperanza. No desfallezcas, Él es nuestra esperanza de gloria. Porque la transformación en la cual estamos hoy tú y yo no descansa sobre nuestras obras. Es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros constantemente. Es Él el que nos enseña, es Él el que nos guía, es Él el que nos está procesando a través de diferentes situaciones. Pero no estás solo. Permiso. No hay atajos para vivir a Cristo. Esta está buena. No hay atajos. Señor, dame paciencia, pero dame la hora. No hay atajos. Yo hace un tiempo le enseñaba a un jovencito y le decía, aprende la humildad desde dentro tuyo. Aprende, minístrate a ser humilde. Porque cuando el mundo te enseña a ser humilde es muy doloroso. Porque eso viene mediante la humillación.
Y verdad que algunos necesitan un poquito de humillación. Yo era un ser muy, muy altivo, lleno de soberbia. ¿Sabe cómo aprendí la mansedumbre y la humildad? Y todavía estoy en el proceso, mediante la humillación. Quiero decirte que estamos en este proceso, que no hay atajos. Quisiera decirte que hoy día despiertas y mañana ya no vas a tener ninguna lucha. No, quiero decirte que eso va a continuar, pero que el Espíritu Santo está en ti para ayudarte. No podemos vivir emocionalmente. ¿A qué se refiere esta emoción? Un día en la tierra prometida y el otro día en Egipto. Un día hablando de santidad y el otro día en el pecado. Un día hablando una cosa. Amado mío, esa gente no avanza nunca. Esas son las personas como las ondas del mar. Nunca maduran, nunca permanecen. Un día arriba, otro día abajo. ¿Qué es lo que me mantiene firme? Es mantener mi vida en Cristo, permanecer en Cristo. Y al terminar, decirles que para vivir a Cristo tendrás que cruzar. Para vivir la vida de Cristo tendrás que despojarte. Para entrar en este proceso de transformación tendrás que desechar todo lo que esté ligado al mundo y a sus deseos, a sus formas, todo eso que te construyó emocionalmente, que nos construyó internamente, que define hoy día cómo vemos las cosas. Pero no es conforme yo ni conforme este mundo, es conforme el Padre, su voluntad. Y si tienes alguna duda, la Escritura es extraordinaria en enseñarnos cómo vivir esta nueva vida a la manera del Padre en Cristo Jesús. Pero quiero decirte que aún Jesucristo, para ser este autor de redención, este autor de justificación, tuvo que despojarse. Por eso le digo, no hay atajo. Y Filipenses 2:5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Mire lo que dice. El cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando del autor de la eterna salvación para ti y para mí, que también tuvo que dejar su trono de gloria, tuvo que dejar su posición, tuvo que permitirse transformar en hombre para venir y actuar en salvación y en redención para nosotros. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, dice, tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era hijo de Dios, no consideró el ser igual a Dios como fuera algo a lo que pudiera aferrarse. En cambio, renunció a todos sus privilegios divinos y adoptó humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. De este despojo nos habla el cielo. No es un despojo inventado de Dios de una manera dictatorial sobre nosotros. Despójense. Pero no, Cristo conoce el despojo, Él sabe lo que es renunciar a su gloria, Él sabe lo que es renunciar a su posición para nacer cual esclavo, para ser juzgado cual criminal, para ahora llamarte a ti hijo, redimido, justificado. Y ahora no solamente eres alguien que fue redimido para algo, sino que ahora también eres redimido de todo lo pasado, pero también conectado con todo lo que tienes que hacer hoy. Qué fuerte. No sé si en 25 minutos se puede transmitir. He orado a Dios en ser muy exacto en este tiempo. Pero quiero decirte que para que haya una glorificación como lo hubo en Cristo Jesús, tuvo que despojarse. Yo lo llamo en esta mañana a que usted ahí en su casa mire
todo aquello que no es de Dios, todo lo que no te ha edificado. Porque estamos en un proceso de transformación, pero esa transformación solo ocurrirá en nosotros cuando estemos en la posición correcta. Y nuestra posición es en Cristo. Crucificado, justificado, sepultado, resucitado, todo, pero en Cristo. Permiso, me. Connie sabe, soy peligroso cuando me atoro. Amén. Les quiero invitar a salir, a cruzar, a ir con Cristo, a seguirle a Él. Y que mientras vas caminando en este proceso de transformación, no le des tanto valor a las cosas que te han hecho daño. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Israel había salido con brazos fuertes. El mar se les abrió, una nube en el día, una columna de la noche, calor para que no pasaran frío en el desierto y nube para que no pasaran calor en el día. Cuando tenían hambre, codornices a los niños. Cuando tenían hambre, maná. Y siempre que pasaba algo, volvían y decían, pero si en Egipto estábamos mejor. Nunca se despojaron en su corazón de la idea que esclavos, humillados, quebrantados, afligidos, estaban mejor. Quisiera decir palabras coloquiales, pero no puedo. Pero hay que ser, agregue todo lo que usted es muy torpe para creer que en Egipto estabas mejor. Porque estabas muerto, te estaban afligiendo. Mas Dios te dice, vamos fuera, salgamos de aquí. He oído tu clamor, he oído tu llanto, he oído, pero la única solución de salir de este sistema es, ahí está la cruz, cruza hijo, después de la cruz vida eterna. Después de la cruz vida en abundancia, después de la cruz mi vida en ti. Amén.